Hola nuevamente a todos. Hoy les quiero contar un cuento para que lidien con la incertidumbre de manera más sencilla. La incertidumbre suele ser uno de nuestros principales focos de ansiedad. Uno de los problemas con la incertidumbre es que usualmente no la manejamos como una incertidumbre, la manejamos como certeza de que todo nos va a salir mal, y no solo mal, sino que nos va a salir de la peor forma que nos imaginamos. Y no somos capaces de recordar en ese momento que las cosas nos pueden salir bien y nos pueden salir mal. Y aún entre nuestro mejor y nuestro peor escenario hay toda una serie de grises que se pueden presentar, que también son una opción. Al final lo único que tenemos que recordar es que realmente no sabemos qué va a suceder. Eso es lo que pasa cuando tenemos incertidumbre, y eso es lo que muchas veces genera ansiedad. Entonces, les propongo que se recuerden de este cuento y van a ver cuánto les va a ayudar. El cuento lo leí hace bastante tiempo, no recuerdo el autor, era parte de un libro, y hablaba de este granjero que perdió a su buey. El cuento empezaba narrando que el granjero había perdido a su buey, al buey con el que araba las tierras, y el granjero vivía de sus tierras y de lo que en ellas producía. Se valía del canje, se valía de vender todas estas cosas para adquirir nuevos productos, y por ende toda su familia dependía de lo que él hiciera de esas tierras. Cuando su buey murió, el granjero se desesperó. Pensó que todos iban a morir de hambre, que ya no tenía nada de valor que pudiera canjear de ahora en adelante, que había decepcionado a su familia y que no hallarían una solución, y que él había faltado a las responsabilidades que tenía. Recordó que en el pueblo había un viejo que decían que era sumamente sabio, y lo fue a buscar porque ya no tenía nada que perder. Llegó donde el viejo sabio, preguntó por todos lados cómo y logró llegar. Y entonces le contó todo lo que había sucedido al viejo sabio. Le contó que su buey había muerto, le contó cómo vivían, que dependían totalmente de las tierras en las que él cultivaba. Y entonces el viejo sabio, después de escuchar toda la historia con mucha atención, le dijo al granjero: ok, dígame si no es lo peor que me pudo haber pasado, viejo sabio. Y el viejo sabio le respondió: puede que sí, puede que no. A continuación, el granjero, un poco enfadado, le comentó nuevamente todo lo que había pasado, porque creyó que el viejo sabio no lo había entendido. Y entonces la respuesta que obtuvo después de narrarle nuevamente la historia al viejo sabio fue exactamente la misma: puede que sí, puede que no. Como se imaginarán, el granjero salió de ahí furioso, diciendo por todo el pueblo que el viejo estaba viejo pero que no era nada sabio, y se regresó a su granja a seguirse lamentando de todo lo negro que veía el futuro, de cómo no iba a tener solución posible toda esta situación, hasta que el día siguiente vio un caballo que usualmente se acercaba a sus propiedades, un caballo fuerte y joven, y dijo que iba a tratar de lazarlo, lo cual pudo lograr. Empezó a trabajar las tierras con su caballo en vez del buey, y se dio cuenta que gracias a la fuerza y agilidad del caballo, todo el trabajo estaba listo en muchísimo menos tiempo de lo que lo hacía con el buey, y por ende le quedaba mucho más tiempo para producir otras cosas, para hacerse cargo de otras tareas, y eso hacía que todas sus tierras fueran más prósperas. En ese momento recordó lo que le había dicho el viejo sabio y creyó haber comprendido. Por ende, se fue al pueblo a pedirle disculpas al viejo sabio por todo lo que había dicho. Llegó donde el viejo sabio y le dijo: viejo sabio, gracias por sus consejos, ahora entiendo y lamento cómo reaccioné cuando usted me dijo lo que me dijo. Gracias a que mi buey murió, encontré un caballo con el que ahora soy capaz de arar mis tierras de manera más rápida, con mucho menos costos, y por ende soy una persona mucho más productiva, y toda mi familia está mejor gracias a esto. Dígame si no es lo mejor que me pudo haber pasado haber encontrado ese caballo. Y el viejo sabio, para sorpresa del granjero, le contestó: puede que sí, puede que no. Y entonces el granjero se le quedó viendo con una cara de sorpresa que no se pueden ni imaginar. Y le dijo: viejo sabio, ¿cómo me puede decir que no es lo mejor que me pudo haber pasado? Es lo mejor. Y el viejo sabio contestó nuevamente: puede que sí, puede que no. Bueno, el granjero, sin saber ya qué más preguntar o qué más decir, se retiró. Se fue nuevamente sin entender una palabra, o sin saber si el viejo sabio simple y sencillamente se había vuelto loco, y se regresó a su granja. Al día siguiente, el hijo mayor del granjero, que era quien le ayudaba en su faena, decidió montar el caballo y se cayó del caballo.
lo que produjo que se rompiera toda una pierna. En ese momento el granjero creyó que al fin había entendido y obviamente se dirigió otra vez hacia donde el viejo sabio y le dijo: viejo sabio, tenía razón. El caballo no fue lo mejor que me pudo haber pasado, al contrario, fue lo peor que me pudo haber pasado. Gracias a que mi hijo trató de montar el caballo lo botó y ahora mi hijo tiene fracturada en varias partes su pierna. Ahora no cuento con la ayuda de nadie porque todos mis demás hijos están muy pequeños y el trabajo simple y sencillamente es demasiado para mí. Este hijo era el único que ya estaba en capacidad de ayudarme con mis tareas y realmente no sé cómo voy a hacer. En efecto, ese caballo es lo peor que me pudo haber pasado. Y el viejo sabio contestó: puede que sí, puede que no. Indignado, el granjero le dijo: ¿cómo usted no es capaz de ver que si ese caballo no existiera, mi hijo nunca lo hubiera montado y no tendría actualmente su pierna fracturada? Y el viejo sabio contestó: puede que sí, puede que no. El tipo se fue, despotricando durante todo su recorrido de regreso a la granja y diciendo que el viejo sabio no estaba nada de acuerdo, que se había vuelto completamente loco y que no tenía nada de sabiduría en su cuerpo. Al día siguiente, entre tanta contrariedad del granjero, estalló una guerra entre los dos poblados, el poblado donde vivía el granjero y el que estaba más cerca. Y entonces empezaron a reclutar a todos los jóvenes y hombres que estaban en edad suficiente y en condición para pelear. Y adivinen qué, el hijo del granjero no fue reclutado, precisamente por tener una pierna fracturada. Entonces, la próxima vez que los acose la incertidumbre, recuerden, puede que sí, puede que no. No importa lo que se les pase por la cabeza en ese momento, todos esos escenarios terribles, todas esas afirmaciones de que lo que les está pasando seguramente es lo peor que les pudo haber pasado. Recuerden, puede que sí, puede que no. Nos vemos la próxima.